Bien, vamos a revisar el ejercicio número 40 de la física de primero bachillerato de la página 46, que dice: un montañero situado a 1200 metros de altura sobre el campamento lanza una cantimplora verticalmente hacia abajo con una velocidad de 0.5 metros por segundo. Calcular literal A, la velocidad de la cantimplora cuando llega al campamento. Literal B, el tiempo que tarda la cantimplora en llegar al campamento. Entonces, lo primero que debemos hacer es obtener los datos. Para eso es recomendable hacer un gráfico. Entonces dice que un montañero situado a 1200 metros de altura. Entonces podríamos a lo mejor imaginarnos aquí una altura de unos 1200 metros. Tenemos, hablemos de que a lo mejor está una montaña. Y aquí está el campamento. Y aquí está la cantimplora. Y estos son 1200 metros. Dice un montañero situado a 1200 metros de altura sobre un campamento lanza una cantimplora verticalmente hacia abajo. Entonces así es el movimiento, con una velocidad inicial. Ya se lanza con una velocidad inicial de 0.5 metros por segundo. Tenemos vamos a ponerle con H el valor de la altura, que es de 1200 metros. También se simboliza con la letra Y, ¿sí? En algunos libros o en internet. Dice: calcula la velocidad de la cantimplora cuando llega al campamento, es decir, la velocidad que está acá. En este caso necesitamos la velocidad final, porque la inicial es 0.5. El tiempo que tarda, el incremento de tiempo que tarda la cantimplora en llegar al campamento. Y aquí tenemos la velocidad inicial. Y este sería el recorrido en forma vertical. Como el recorrido es en el aire, implícitamente nosotros ya debemos suponer el valor de la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, el cual se utiliza cuando trabajamos con movimientos verticales o con movimiento de proyectiles. Entonces, si tenemos estos datos, con la velocidad inicial, con la altura y con la gravedad, yo puedo seleccionar la fórmula que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedades por la altura. Voy a mantener la H para la altura. ¿Por qué selecciono esta fórmula? Porque tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo la altura. Ahora, recordemos que al momento que se realiza el movimiento vertical hacia abajo, la velocidad necesariamente va aumentando, porque el objeto va cayendo. Eso es en lo que pasa en la realidad. Por consiguiente, ¿y cuál es el factor que aumenta la velocidad? Es la gravedad, que es el valor de la aceleración. Por consiguiente, aquí en esta expresión mantendremos el signo positivo, para que al final se vea la gravedad aumentada desde 0.5 hasta cuando llega al campamento. Entonces reemplazamos los datos, la velocidad inicial, que es 0.5, y voy a obviar momentáneamente las unidades, tomando en cuenta que todo está en el sistema internacional, más 2, la gravedad, que es 9.8, y la altura, que son 1200 metros. ¿Por qué se puede obviar las unidades? Porque sabemos que al final la velocidad nos va a dar en metros por segundo. Si no hubiésemos obviado las unidades, debíamos haber puesto la velocidad final al cuadrado es igual a 0.5 metros por segundo al cuadrado más 2 veces 9.8 metros por segundo al cuadrado y por 1200 metros. Lógicamente repitiendo la fórmula acá.
Entonces velocidad al cuadrado es igual, y vamos a trabajar con la calculadora y nos dice que serían 0.5 paréntesis tal como está, 0.5 0 al cuadrado más 2 paréntesis 9.8 cierro, abro paréntesis 1200 cierro. Entonces la respuesta es 2 3 5 2 0.25. Listo. De pronto hacemos la prueba con sin paréntesis. 0.5 al cuadrado más 2 por 9.8 por 1200. Y exactamente nos sale lo mismo, ¿no? Ahora, aquí cómo trabajamos las unidades. Resulta que aquí tenemos metros al cuadrado, metros cuadrados. Segundos al cuadrado, segundos al cuadrado. Es decir, que las unidades de aquí nos quedan metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Más metro por metro, metro cuadrado, y segundo al cuadrado, que no tiene con quién multiplicar, se mantiene. Segundo al cuadrado. Es decir, que sumamos metros al cuadrado por segundos al cuadrado más metros al cuadrado por segundos al cuadrado. Si estas unidades las aplicamos acá, pues debería quedar metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Ahora aquí aplicamos la raíz a los dos lados para poder eliminar los cuadrados, quedándonos velocidades igual. Y vamos a sacar la raíz en todo caso de la raíz de 23520.25. 153.36 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera podríamos haber obviado esta partecita del metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, tomando en cuenta que la velocidad ya sabemos que se obtiene en unidades de metros por segundo. Y ya tenemos el literal A. Entonces, resulta que cuando llega la cantimplora al campamento, llega con esta velocidad de 153.36 metros por segundo al cuadrado. Como vemos, ha aumentado de 0.5 a 153.36. Ahora, esta velocidad se debe tomar en cuenta que es un instante antes de que se dé el impacto entre la cantimplora y el campamento. Sí, un instante antes, un segundo antes, un instante de tiempo antes de que se dé el impacto, sí. Y finalmente dice el tiempo que tarda la cantimplora en llegar al suelo. Entonces, si tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, y tenemos la gravedad, calculamos con la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por incremento de tiempo. Y de aquí nosotros despejamos. Este término lo vamos a pasar acá y este término lo pasamos acá, quedándonos velocidad inicial más gravedad por incremento de tiempo es igual a la velocidad final. La velocidad inicial pasa al otro lado cambiando de signo, quedando gravedad por incremento de tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y la gravedad que está multiplicando pasa a dividir, quedándonos el incremento de tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Vamos a aprovechar este espacio que tenemos para seguir desarrollando. Y reemplazamos la velocidad final, que en este caso nos salió 153.36 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que fue de 0.5 metros por segundo, sobre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Si nosotros hacemos la resta, 153.36 menos 0.5 nos queda 152.86. 152.86 metros por segundo, y en el sobre 9.8 metros por segundos al cuadrado.
quedándonos un incremento de tiempo de 15.59. Vamos a verificar si está 152.86 dividido para 9.8, 15.59. Ahora el tiempo lógico nos da en segundos. Ahora, ¿cómo nosotros comprobamos? Aquí podemos continuar poniendo 15.59 y las unidades de arriba son metros sobre segundos. Las unidades de abajo son metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos extremos y medios, quedándonos metros por segundos al cuadrado arriba y metros por segundo abajo. Se simplifican los metros y los segundos, quedándonos una respuesta de un incremento de tiempo de 15.59 segundos. Y ese sería el ejercicio resuelto.